Hoy vamos a hablar de el favor de Dios y algo más. Diga conmigo, el favor de Dios y algo más. ¿Qué es el favor de Dios? Es la bondad de Dios. Dios por excelencia es bueno. Y nosotros como sus hijos también debemos ser buenos, bondadosos. Pero mis amados, no solamente necesitamos el favor de Dios, sino necesitamos algo más para tener una nueva y mejor temporada. Ahora, mis amados, en la vida de estas dos mujeres podemos ver que el favor de Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. El favor de Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. La gente sabe que Dios es poderoso y obra milagros. La gente sabe que cuando oramos Dios responde. Pero algunos lo cogen por costumbre. Dice, ore por mí, que Dios sí lo escucha. Ore por mi familia, ore, sí. Pero llega el momento en que tú tienes que hacerlo. En que llega el momento en que Dios te pide que seas tú el que lo hagas. Por eso, mis amados, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios no es suficiente para tener una nueva y mejor temporada. Colóquese de pie, vamos a orar en esta mañana para que tu palabra, la palabra de Dios sea poderosa y llegue a nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por lo bueno que tú has sido. Gracias porque hoy estamos llegando, Señor, al final, Señor, de este tema precioso. Cómo tener una nueva y mejor temporada. Señor, y gracias porque yo sé que esta palabra ha quedado en buena tierra, Señor. Y yo sé que bendecirá las vidas de tu pueblo, Dios, y avivará a tu pueblo. Y entraremos en una nueva y mejor temporada y veremos la bondad de Dios y lo bueno que tú eres. Señor, declaro que se despejan los aires en esta hora, que el favor de Dios viene con poder, que hay una unción de gracia y de favor sobre esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse, mis amados. Algunas personas me dijeron, pastor, me ha bendecido mucho este tema. Y algunos me dijeron, he soñado. Dios me ha hablado acerca de ese tema. Es decir, que al que le gusta, le sabe. Diga conmigo, al que le gusta, le sabe. Al que quiere las cosas de Dios, las busca y se deleita en las cosas de Dios, pues Dios lo bendice y le aclara aún más los propósitos de Dios. Vamos a la palabra, Ruth capítulo 2, verso 2 y 3 en la versión NTV. Ruth capítulo 2, verso 2 y 3 en la NTV. Y dice la palabra de Dios así, dice, un día, diga conmigo, un día. No es cualquier día, es un día. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelech. Mire qué coincidencias. Eso no son coincidencias, sino diosidencias. Estaba en el lugar correcto. Ahora, mis amados, les hablaba que no es suficiente el favor de Dios. No es suficiente la gracia de Dios para tener algo nuevo y mejor. Necesitamos también colocar de nuestra parte. Y vamos a ver tres cosas que Ruth colocó de su parte para entrar en una nueva y mejor temporada. Primero, Ruth fue una mujer que tuvo iniciativa. Ruth fue una mujer que tuvo iniciativa. Ahora, ¿qué es iniciativa? Como la palabra lo dice, es iniciar algo, o que da inicio a algo, o que se le ocurre algo y pone en acción. Mis amados, Dios quiere que ustedes y yo tengamos iniciativa. Eso es importante. Ahora, mis amados, Ruth no esperó que Noemí le pidiera que fuera al campo, que saliera a trabajar
o que alguien colocara un letrero: se buscan viudas desamparadas que estén buscando trabajo. No, Ruth no esperó eso, tomó la iniciativa, porque hay algunos que quieren que vayan y lo busquen a la casa, y que lo saquen y que lo inviten, y que les paguen el mejor salario. Pero Ruth no esperó que Noemí le pidiera que fuera al campo, que saliera a trabajar. Ruth no esperó con sus brazos cruzados, ¿cierto?, que su situación cambiara. Mis amados, es que algunos creen que las cosas van a cambiar porque sí, que las cosas van a ser diferentes porque sí. Nada cambia porque sí. Lo único que pasa cuando no se hace nada es que se empeora. ¿Qué pasa cuando no se asea la casa, no se limpia? ¿Cómo queda en 8 días? ¿Cómo está en un mes? Ahora, Ruth no esperó sentada a que sus circunstancias cambiaran. Uy, ahora sí con este gobierno sí va a cambiar las cosas. No, mi amado, nuestra bendición no depende del gobierno. Nuestra bendición depende de Dios, aunque es muy importante escoger un buen gobierno. Lo que estábamos leyendo la palabra en los 2 últimos capítulos de Jueces es impactante. Sucedieron escenas terribles. ¿Cuántos están leyendo? Bueno, los que no han leído yo les cuento. Imagínense que una vez venían unas personas forasteros por el camino y se les ocurrió entrar donde Benjamín. Dijo: no nos quedemos allí en pueblos que no son nuestros, vayamos a un pueblo de la tribu de Benjamín. Y dice que llegó allá y cogieron y los iban a violar. Y dice que cogieron a la esposa del levita y la violaron tanto que cayó muerta. Es impactante. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Sucedía porque no había rey en Israel, ¿cierto? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, que es bueno que haya un caudillo, que haya un rey, que haya alguien que gobierne. Eso es de Dios, Dios le agrada eso. Por eso diga: no, yo no voto por nadie porque Dios es mi rey. No, la misma Biblia dice que Dios quiere que en esta tierra haya una persona sabia, prudente, temerosa de Dios, que haya dado testimonio para que gobierne una nación, para que gobierne una ciudad. Por ejemplo, el primer caudillo del pueblo de Israel, ¿cuál fue? Moisés, ¿cierto? Luego fue Josué, luego estuvieron los jueces y luego los reyes. Siempre hubo una persona. Ahora, ¿cuándo le iba bien a Israel? Cuando los reyes o los jueces eran temerosos de Dios, que conocían la palabra de Dios y la ponían en práctica. ¿Cuándo le iba mal a Israel? Cuando los reyes o los jueces eran paganos, imitadores de los pueblos cercanos, de las naciones contiguas, hacían las mismas perversiones que ellos, entonces les iba mal. Por eso, mis amados, es clave, es bueno, es importante que haya un gobernante, y que haya un gobernante con el temor de Dios, porque en 4 años puede haber un cambio sobrenaturales y poderoso sobre esta nación. Por eso yo te animo a que le preguntes al Señor, que le pida la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Para que le hagas conforme la voluntad de Dios y para que tengamos buenos tiempos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, mis amados, yo anhelo que mis hijos vivan en un mejor país. Yo anhelo que mis nietos vivan en un mejor país. Yo he visto que esta nación a través de los años ha progresado. Hace 30 años tener carro, eso era un lujo, ¿no es así? Era algo único. Es más, uno veía que la gente estaba empujando los carros, ¿cierto? Se veía mucho: oiga, venga, ayúdeme. Y uno empujando el carro, ¿para qué? Para que prendiera. ¿Por qué? ¿Por qué no prendía? Porque se le había acabado la batería. Y entonces de pronto la persona no tenía ni para comprar batería. Y entonces, ¿cuándo la compraba? Ya cuando el carro lo dejaba por ahí tirado. Uy, de verdad, hay que comprar batería. Entonces, yo he visto, mi amado, que este país está progresando, está mejorando. Hay nuevos cambios, hay nuevas transformaciones.
y Dios quiere que siga progresando, pero para eso necesitamos la oración de su pueblo, el clamor de su pueblo, para que vengan gobernantes de Dios guiados por el Espíritu Santo, que tengan temor de Dios, que vengan cambios trascendentales, fundamentales sobre esta nación. Que haya progreso, que haya bendición, porque eso es lo que Dios quiere, que progresemos, que vayamos de menor a mayor, que pasemos de lo necesario a lo suficiente, de lo suficiente a lo abundante, de lo abundante a lo sobreabundante y de lo sobreabundante a la abundancia salvaje. Eso es lo que Dios quiere. Pero necesitamos ser obedientes a su palabra y creer a su palabra. Por eso vemos aquí una mujer que estaba, como dicen por ahí, en la olla para servirle. Viuda, extranjera, y cierto, y sin nadita con qué comer. Pero se juntó al pueblo de Dios, empezó a buscar al Dios de los hebreos y le empezó a cambiar su vida. Diga conmigo: al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pero algunos se arriman a chamizos y quiere que le vaya bien. O se pegan a un avión fallando y quiere que le vaya bien. Eso no funciona así. Ahora, mis amados, Ruth no esperó sentada a que sus circunstancias mejoraran. Ruth se levantó, le pidió permiso a su suegra Noemí y fue al campo a buscar trabajo. Eso es tener iniciativa. Diga conmigo: iniciativa. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo tenga, iniciativa para ver las cosas diferentes. Si tú quieres una mejor temporada para tu vida, necesitas tener iniciativa, proponer, emprender, dar el primer paso para una acción. Por eso es muy importante tener iniciativa. Una de las cosas que tú debes orar: Señor, dame iniciativa, dame ideas divinas, dame gracia, Señor, para sobresalir en este tiempo, Señor. Pero sobre todo, revélame en qué área, porque todo viene de Dios. Ahora, Dios estaba con Ruth. Sí, estaba con Ruth, pero Ruth tenía iniciativa. Porque no solamente estar con Dios, no solamente leer la palabra, se necesita tener iniciativa. Ahora, fue al campo a buscar favor, fue al campo a buscar la bondad de alguien. No se quedó esperando, no se quedó cruzada los brazos. Ella hizo algo, ella tuvo iniciativa. Ahora, generalmente en las familias, los hijos que tienen iniciativa son los que guían la familia. ¿No han visto? Si no, mira a tu familia. ¿Quién es el que a todos le van a pedir consejo? O al que lo buscan, o al bueno de la familia, al que tiene iniciativa, al que es diferente. Ojalá seas tú, es en tu familia. El que tus hermanos te busquen, tu familia te busquen, tus sobrinos te busquen, porque tú tienes algo diferente, porque tú tienes la sabiduría de Dios. Por eso, mis amados, una de las características de un cristiano sabio y maduro es que es una persona que sabe qué. Primero, que sabe cuándo orar, que sabe cuándo creer, que sabe cuándo esperar y que sabe cuándo actuar, es decir, conocido en los tiempos, como los hijos de Isaacar, que eran entendidos de los tiempos. Colóquese de pie. Ahí íbamos a declarar, diga: yo soy entendido en los tiempos, sé cuándo orar, sé cuándo creer, sé cuándo esperar y sé cuándo actuar. Puede sentarse, mi amado. Ahora, hay tiempo para orar. Hay tiempo para creer, hay tiempo para esperar, pero también hay tiempo es que nos toca actuar. Hay tiempo en que nos toca hacer lo que Dios nos manda hacer. Ahora, yo sé que la oración, la fe y la paciencia son grandes virtudes y muy importantes. Necesitamos orar, necesitamos tener fe, pero también necesitamos ser pacientes. Pero esas virtudes tienen que ir acompañadas de acciones para que podamos ver fruto, para que podamos ver resultados en nuestra vida. Tenemos que accionar. Ahora, es muy importante que entendamos que en la vida tenemos que tener iniciativa.
Santiago 2:17, mira lo que dice en la NTV. Dice así: como pueden ver, la fe por sí sola no es que suficiente. A menos que produzca buenas acciones, la fe está muerta y es inútil. Tremendo, ¿no? La fe es inútil, está muerta cuando no hay acción, cuando no hay movimiento. Por eso la fe es dinámica. La fe es como montar en bicicleta. ¿Cuántos han montado en bicicleta? Levante la mano. Si no lo has hecho, hazlo esa experiencia. Porque tú no te puedes ir de esta tierra sin montar en bicicleta. No, de verdad hay personas que no lo han hecho nunca. Y eso no es pecado, pero es una experiencia buena. ¿Por qué? Porque cuando uno va montando en bicicleta, si deja de pedalear, ¿qué pasa? Ahí se cayó, hasta ahí llegó. Por eso, mis amados, la fe es dinámica, es activa, tiene acción. Es decir, vamos pedaleando, vamos caminando, ¿cierto? Como esa canción de Colombianito Corredor, ¿cierto? Que iba pedaleando, que va por los caminos y que va adelante. Ahora, mis amados, Ruth tenía una fe viva porque no solo creyó, sino actuó. Y hay cosas que Dios nos pone a hacer, mis amados, que son impactantes, que son impresionantes. Solamente Dios para mostrarnos su amor y su bondad. Solamente Dios para mostrarnos su misericordia. ¿Ve? Ahora, ¿desde cuándo Ruth creyó? ¿Cuándo comenzó Ruth a creer en el Dios del cielo? Pues desde el momento que le dijo a Noemí, ¿cierto? Tu Dios será mi Dios. Ahora, ¿por qué Ruth le dijo a Noemí que el Dios de Noemí que era ahora en adelante el Dios de Ruth? Porque vio que era diferente. Porque vio que el Dios del cielo respondía. Porque estaba dando buen testimonio. Porque se veía que era diferente, ¿cierto? Y Ruth dijo, yo quiero ser como mi suegra Noemí. Y es porque tiene un Dios poderoso. Yo también quiero ese Dios para mí. Ahora, mis amados, Ruth salió de la tierra de Moab, una tierra de muchos dioses, y estaba poniendo ahora su fe en el único Dios verdadero, en el Dios de los hebreos, en el Dios de Israel. Estaba confiando en Él. Por eso, mis amados, Dios quiere que tengamos iniciativa, que demos pasos de fe, que caminemos, ¿cierto?, hacia el Señor. Número 2, el favor de Dios no te libera de trabajar y esforzarse. El favor de Dios no te libera de trabajar y esforzarse. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que actuar, tenemos que caminar en fe, hay que orar, hay que declarar la palabra, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, pero llega el tiempo en que hay que actuar y trabajar. Porque a veces, mis amados, la religiosidad nos amarra los pies y nos amarra las manos. El religioso está atado, no puede avanzar en el Señor. Y aunque aparentemente crea en Dios. Y les voy a dar un ejemplo. Habían unos muchachos jóvenes, conociendo al Señor, amaban al Señor. Y estaban iniciando un trabajo misionero. Y entonces yo le dije una vez, bueno, yo les quiero ayudar. ¿Qué necesitan? Y entonces este muchacho me dijo, no, pastor. En ese momento no era pastor. No, muchas gracias. Porque es que nosotros leímos un libro. Y en ese libro decía que era una misionera en África. Y ella, cuando tenía una necesidad, entraba allá a su choza, cerraba la puerta, empezaba a orar y cuando salía, la petición estaba en la puerta. Ah, ¿sí? ¿Usted cree que eso es verdad? Sí, eso es verdad, pero eso le pasó a ella, no a ti, a mí. Porque a veces nos metemos en la religiosidad y la religiosidad no nos deja avanzar, no nos deja caminar, nos detiene. Sí, eso es verdad. Yo he visto el favor de Dios cuando Dios ha provisto cosas que yo quería y bien llegan así. Pero hay otras cosas que hay que trabajarlas, que hay que buscarlas. Entonces, mis amados, tenemos que entender cómo es que Dios obra y cómo es que Dios actúa.
para que podamos recibir las bendiciones de Dios y estar en una mejor temporada. Entonces, el favor de Dios no te libera de trabajar ni esforzarse. Mira que dice Ruth 2, 17 y 18, dice así en la NBI. Dice, así que Ruth recogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado en su comida. Esa arroba de cebada no llegó simplemente ahí a la puerta. Ruth le tocó levantarse temprano, ir a trabajar, ir a humillarse, pedir la bondad. ¿Será que me dejan aquí? Porque hay casos que Dios nos pone en acción para que tengamos una prueba, para que veamos la fe de Dios en acción. Una vez estábamos iniciando una obra allí en Santa Marta, un tiempo bonito que estuvimos allá. ¿Cuántos fueron a Santa Marta allá donde hubo una obra? Fue un tiempo bonito, fue un tiempo chévere. Y entonces llegamos allá y teníamos un dinero para adecuar el lugar, teníamos 1,000,000 de pesos. Y entonces dijiste, pero esto no alcanza. Estamos hablando de casi unos 15 años atrás, 18 años atrás, ¿sí? Necesitamos más. Entonces, ¿sabe qué hice? Yo me fui para el centro en Santa Marta, donde están las ferreterías. Y a la primera que entré, le dije a un señor, un hombre alto, así fornido, era un paisa. Le dije, mire, nosotros estamos iniciando una obra, estamos haciendo un trabajo, tenemos 1,000,000 y necesitamos que usted nos fíe 1,600,000 que nos hace falta. Y el hombre no me dijo ni sí ni no. Dijo, oiga, denle lo que necesita. Eso es impactante, porque Dios nos llevó a humillarnos. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, ¿y qué tal que le digan que no? ¿Qué tal que no le fíen? ¿Qué tal que no? Es mejor comprar de contado. Pero hay veces Dios nos prueba la fe para que veamos el Dios tan grande y poderoso que tenemos, cómo Dios obra, cómo Dios actúa, y Dios obra y nos bendice a través de otras personas. Por eso, mis amados, unos te van a bendecir a ti, pero tú serás bendición para otros. Diga conmigo, unos me van a bendecir, pero yo voy a ser bendición para otros. Así es que funciona la vida cristiana y la fe. Ahora, Ruth había recibido el favor de Dios, pero además de esto trabajó, se esforzó y se esmeró. Hasta ahí, lo único que había ganado era una arroba de cebada. Bueno, allá había pan para un tiempo, pero había que cambiar las cosas. Ahora, por eso, mis amados, si queremos tener una mejor temporada en nuestras vidas, necesitamos trabajar y esforzarnos. No es suficiente el favor de Dios. Tenemos que colocarnos metas. Mis amados, Dios me dio una bendición y el inicio para una bendición financiera en mi vida con el trabajo en los barcos. No fue un día, no fue un mes, fueron 4 años de trabajo, donde uno se desprendía de la familia, donde uno recibía humillaciones. Pero ¿sabe qué me hizo mantenerme ahí firme? Cuando uno tiene una visión, cuando uno tiene un propósito, mi amado, ni las humillaciones, ni el calor, ni el dolor, ni el frío, ni las madrugadas le molestan. ¿Sabe? Habíamos días que teníamos que trabajar 17, 18 horas diarias. A tal punto que a los 6 meses uno se tocaba así y le dolía el cuerpo. Le dolía, literalmente le dolía. Uno en cualquier momento se quedaba dormido en cualquier lugar por la situación tan dura. Pero mis amados, a mí no se me hacía duro, aunque era duro, aunque lloré. ¿Por qué? Porque había un propósito, porque había una visión. Pero también conozco compañeros que estuvimos allá, que duraron 15 días, un mes, se devolvieron. Y tuve una experiencia bien impactante que se la cuento. Después de venir de vacaciones de un tiempo en los barcos, nos fuimos con algunos familiares a Cartagena. Y estábamos allá en esa ciudad, la heroica, ahí en la playa, debajo de una carpa. Y estábamos mirando el mar cuando de pronto llegó una persona
camisetas, camisetas, camisetas. Y yo me quedé mirando, oiga, ¿qué hubo? Los dos tuvimos la misma oportunidad. Los dos estuvimos en el barco. A ese lo echaron por borracho. No se aguantó. Se vino. Y estábamos en lugares diferentes. Mis amados, a todos Dios le da la misma oportunidad. No te quejes. No te hagas rebelde contra Dios, que Dios no te ha dado oportunidades. Sí. Es que a veces somos muy llorones, muy delicados. Y no nos pueden decir nada. Porque ya votamos todo, ¿no? Me humillaron, me dijeron. No, cuando tú tienes una visión, cuando tú tienes un propósito, cuando tú tienes en tu corazón, no hay frío, no hay calor, no hay trasnochadas, no hay humilladas. Tú estás aquí, allí, porque sabes que está en el lugar correcto y luego verás frutos. Diga conmigo, veré frutos. Ahora, el favor de Dios no funciona si tú no funcionas. El favor de Dios no trabaja en tu vida si tú no trabajas. La Biblia dice que Dios hacía prosperar todo lo que José hacía. Ahora, si José no hacía nada, el favor de Dios estaba sobre nada. Es decir, Dios prospera lo que nosotros hacemos. Pero si no hacemos nada, ¿qué Dios va a prosperar? El favor de Dios va a estar en lo que tú haces y donde tú estés. Ahora, si tú no haces nada y no vas a ningún lugar, entonces no vas a ver el favor de Dios. Porque el favor de Dios hay que colocarlo en acción. Ruth era una mujer trabajadora. Desde la mañana hasta la tarde hizo su trabajo con excelencia y no tuvo vergüenza con ensuciarse las manos. Uy, qué oso, pedir limosna. Hay en unas fundaciones y en unos ministerios de misiones que a los estudiantes le dan un costal y le dice, vaya a pedir a la plaza. ¿Alguien ha visto eso por ahí alguno? Y eso no es fácil. ¿Cuál es el propósito de eso? Que la persona rompa el orgullo, trabajarle en el orgullo, en la arrogancia, en la altivez. Eso no es fácil. Ahora, ¿qué tienen que hacer con ese mercado? Pues darlo para la fundación, ni siquiera es para ellos. Ni siquiera es para ellos. Pero es el proceso donde están trabajando en ese orgullo, en esa altivez. ¿Para qué? Hacerlos un corazón humilde, ¿cierto? Que entienda que en la vida se da, pero también se recibe. ¿Y cómo se recibe? Pues pidiendo. Por eso le dice la Biblia, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Ahora, mis amados, hay personas que están esperando bendecir a otro. Solamente están esperando que la persona venga y toque la puerta para actuar y para creerle al Señor. Ahora, Ruth vio el trabajo en el campo no como un castigo, sino como una oportunidad. ¿Cuántas personas terminaron la universidad y nunca trabajaron porque no es que me pagan el mínimo? Es que no, yo trabajé 6 semestres allá en la San Marino y no me voy a ir allá solamente por el mínimo. Y nunca trabajan, nunca lo hicieron. Porque no entienden que la vida va evolucionando y las cosas de Dios inician pequeñas. Las cosas en Dios inician pequeñas, no inician grandes, porque nadie nació aprendido. Ahora, cada trabajo que Dios te dé, cada puerta que Dios te abra puede ser la oportunidad para tu próxima promoción. Ahora, todo trabajo que llegue a tu mano, sea grande o sea pequeño, hazlo con esfuerzo, con esmero, hazlo con excelencia. Recuerda que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Quizás Dios te esté abriendo puertas que a tus ojos parecen insignificantes. Yo recuerdo una vez una persona que me dijo, pastor,
estaba, cuando iniciamos la iglesia, allí por la carrera cuarta, llegó un profeta, me dio una profecía, dice, te voy a llevar a Florida Blanca y vas a ayudar en un ministerio que yo tengo allí. Y entonces, cuando él me dijo eso, me impactó, porque eso me bendijo más a mí que a él, porque yo dije, Dios me ve como un ministerio, estoy en la voluntad perfecta de Dios, estoy en el lugar correcto, y han pasado 25 años y aquí estamos hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces, mis amados, tenemos que entender esto, porque las cosas en Dios inician, ¿qué? Pequeñas. Para mí ni siquiera éramos en una iglesia, éramos tan pequeñitos, yo decía, aquí no hay nada. Pero Dios me veía con ojos de bondad, me veía grande, porque Él nos ve en el final, en la terminación, y no en el comienzo. Ahora, mis amados, este trabajo que parecía pequeño, pero este trabajo es la puerta que Dios abrió para bendecir tu vida, para promover tu vida y para llevarte a un nuevo nivel. Eso le pasó con Ruth. Mira lo que dice Ruth 2:4 al 7 en la NTV. Dice así: mientras estaba allí, ¿quién? Ruth. Llegó Booz. ¿Quién era Booz? El mero, el dueño de la finca, dice, de Belén, y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor le bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Ahora, mis amados, todos en Belén se dieron cuenta que Ruth era una mujer virtuosa y trabajadora. Se dieron cuenta las mujeres. Se dieron cuenta aquí el capataz, el administrador, se dieron cuenta los jornaleros, los trabajadores, y ahora se da cuenta el dueño de la finca. Todos se dieron cuenta de ¿qué? De que Ruth era una mujer trabajadora, virtuosa. Ahora, mis amados, porque cuando se trabaja con esmero, cuando se trabaja con excelencia, tu trabajo no pasa desapercibido. ¿Lo sabías? Tu trabajo no pasa desapercibido. ¿Cuántas gentes, por ejemplo, allá conozco un caso de una persona, un mesero en un restaurante simple, llegó, atiende muy bien, habla muy bien. De una vez lo llamó y lo puso a trabajar en un hotel, en una empresa, y luego fue por allá y lo mandó a Australia a aprender inglés. Mire la bendición de Dios cuando uno hace los trabajos con esmero, con excelencia, porque alguien lo está mirando. Ahora, pero también se nota cuando no haces el trabajo con diligencia. Se nota la negligencia, pero también se nota la diligencia. Se nota el esfuerzo y se nota la dejadez. Se nota la iniciativa y se nota la falta de ellos. Se nota. Y mis amados, y de esa manera se abren puertas. Cuando estaba trabajando en los barcos de mesero, un español me vio el trabajo y dijo, quiero que vayas a trabajar conmigo en España. Yo le dije, no puedo irme porque tengo que casarme con mi esposa y ella está en Barranca, todavía no ha sucedido eso. Pero ve, cuando uno hace las cosas bien, alguien se está ¿qué? Fijando. Por eso haz las cosas con gusto, con alegría, con gozo, con la paz de Dios en tu corazón, porque alguien te está viendo. Dios mandó a alguien, un cazatalentos está por ahí que te está buscando. Ahora, mis amados, cuando tú trabajas con esmero y excelencia, va a suceder en tu vida lo que sucedió en la vida de Ruth. Vas a sobresalir. Entre todos, Ruth marcó la diferencia por su trabajo, por su esfuerzo y por su excelencia. Ruth sabía que Dios la estaba viendo y por eso hacía las cosas de esa manera. Recuerda, Dios nos ve, Dios te ve.
y nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios. Por eso tenemos que hacerlas con excelencia. El favor de Dios le abrió a Ruth la puerta para el campo de Booz, pero la excelencia de Ruth le abrió la puerta del corazón de Booz. Es bien interesante. Lo primero que le llamó la atención a Booz de Ruth era que era trabajadora, era que era esforzada, era que era dedicada, ¿cierto? Y la excelencia abrió la puerta del corazón de Booz para que se enamorara de Ruth. Ahora, el favor de Dios abre la puerta, pero la excelencia te mantiene abierta, porque es que hay algunos que dan portazos. ¿Cuántos son de esos que se desquitan con las puertas en la casa? Están peleando y paz la puerta por allá, paz la puerta por allá, paz la puerta por allá. Una vez una persona decía, es que tenemos que entregar el apartamento, pero es que todas las puertas están rotas. No, es que las hemos agarrado a puños. ¿Se imagina esa familia? Pobres puertas. ¿No es así? ¿Cómo están tus puertas en tu casa? Algunos las puertas las pagan. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, ¿por qué? Porque a veces Dios abre la puerta, pero nosotros damos portazo a la oportunidad y lo cerramos. Ahora, mis amados, ¿quieres una mejor temporada? Pues ten iniciativa. No esperes que nadie te pida hacer algo o te empuje a hacer algo. Toma iniciativa. Todo lo que venga a tu mano, hazlo con excelencia, trabaja con excelencia y nunca es tarde para eso. En estos días una persona mayor de edad, yo creo que tiene unos 70, 72 años, me dijo, pastor, yo quiero irme a otra nación con mi esposa, necesitamos buscar un trabajo. Yo le digo, mi hermano, hágalo, porque nunca es tarde. Claro, yo no quiero humanamente que ninguno se vaya, pero más que sobre todo esto, yo quiero que tú prosperes, que seas diferente, que seas luz en este mundo para tu familia y para otros, que la gente vea en ti que valió la pena conocer a Dios y caminar con Dios y que Dios te tiene en un lugar de excelencia. Amén. Qué bueno. A veces lloramos y nos duele cuando otro se va, pero mis amados, cuando sabemos que es de Dios, cuando sabemos que la oportunidad es de Dios, que viene de Dios, amén. No importa la edad que tengamos, camina, que Dios obrará. Ahora, todo lo que venga a tu mano, hazlo con excelencia. Trabaja con excelencia. Algunos dicen que el trabajo te lleva al progreso, pero no es de todo realidad, porque hay algunos que trabajan toda la vida, pero nunca progresan. ¿Por qué? Porque no es el trabajo lo que hace progresar a una persona, es el trabajo con excelencia, con sabiduría, con el favor de Dios, el que te lleva al progreso y a la bendición. Es el trabajo con excelencia, con sabiduría, con el favor de Dios, con dedicación, es lo que te lleva a la bendición y al progreso. Número 3. Ruth fue una mujer obediente. Entrar a una mejor temporada requiere obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios y a su palabra y a los líderes que Dios coloca para guiarnos. Líderes ungidos que hayan estado en el secreto de Dios, que tengan intimidad con Dios y que tengan revelación. Ahora, mis amados, entrar en una mejor temporada requiere obediencia. Vamos allí a Ruth 3, 2, 5. Dice así, en la NBI dice: además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Escucha bien, él va esta noche al campo para separar el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego al lugar donde se limpia el trigo, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas donde se acuesta, luego ve, descubre sus pies y acuéstate a su lado. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Entonces Ruth dijo: haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Ahora, pero ¿qué tal si Ruth le dice: uy, suegrita, no me la ponga tan difícil?
¿Cómo me va a mandar allá? Ese man es un catano, es un viejito. Yo yo necesito marido, pero hasta allá tanto no. No es por ahí. Ahora, mis amados, Ruth no dijo, haré lo que me gusta, lo que me conviene, lo que me parece. No haré todo lo que me has dicho. Yo quiero hacer lo que a mí me agrada, a mí me gusta. Como una vez conocí a un joven, tiró el mejor empleo que tenía en una empresa por hacer lo que le gustaba. ¿Y sabe qué era lo que le gustaba? Jugar en Atari. Y compró unas pantallas y juegos de PlayStation para vender. Hay juego. Quebró todo, perdió el empleo, porque no fue obediente. Hizo lo que le gustaba, y lo que le gustaba no estaba conforme a la voluntad de Dios. Ahora, mis amados, el favor de Dios no puede empezar por ti. Es decir, que Dios y mire, dice Dios, bueno, yo te voy a ayudar a barrer la casa. Mira, ahí barro ahí para que luego tú empieces. Yo te voy a ayudar para que coman temprano. Si y vaya a la iglesia y encuentre almuerzo cuando venga, yo le voy a tener el almuercito hecho. Y Dios, allá yo mando a unos ángeles allá que les sirvan. Mis amados, a mí me gusta comer a tiempo. ¿Y sabe qué hacía cuando no tenía una persona que nos ayudara en casa? A las 4 de la mañana estaba orando, a las 5, a las 6 de la mañana estaba el almuerzo para comer bien, para disfrutar el tiempo, para no llegar el tiempo, porque decía una persona, ay, eso es tan difícil con mi papá, vamos a la iglesia y mi papá se pone a hacer el almuerzo y nos dan las 4 de la tarde para almorzar. Imagínense un domingo, porque no hay diligencia en las cosas, en todo tiene que haber diligencia. Si no quieres cocinar un domingo, le tengo la solución, déjalo hecho el sábado y no cocina el domingo. Algunos que tienen la bendición de ir a un restaurante, disfrútenlo. Pero mis amados, si no quieres cocinar el domingo, deja el sábado, ¿qué? Hecho. Y vas a disfrutar el domingo chévere en la casa de Dios. Llegas a la casa y encuentras comida, y entonces va a haber el deleite que es la vida cristiana, lo que Dios nos quiere enseñar. Ahora, mis amados, el favor de Dios no empieza por nosotros a hacer el oficio. Tampoco el favor de Dios tampoco trabaja por nosotros, ¿cierto? Eso es lo que le quiere meter ahorita a los jóvenes. Invierte aquí y mientras estás durmiendo estás ganando. ¿Se has visto por ahí? Allá tú te acuestas y allá tu plata está produciendo por ti. ¿Y a cuántos han tumbado con ese cuento? Ah, es que es bonito, imagínense, yo durmiendo y allá la plata produciendo, ¿cierto? Y le dan el primer mes y luego le tumbaron todo. Ahora, mis amados, el favor de Dios no puede tener excelencia por ti, no puede tener obediencia por ti. Noemí le dio instrucciones muy precisas a Ruth de lo que tenía que hacer. Le dijo, diga conmigo, báñate, perfúmate, ponte la mejor ropa, no te dejes ver hasta que hayas comido y acuéstate a sus pies. Le dio 5 órdenes. ¿Y sabe qué dijo Ruth? Con mucho gusto lo haré. Ahora, 5 instrucciones. Ahora, aquí, cuando dice la palabra, y te acuestas a tus pies, no era para provocarlo, no era ninguna señal ¿cómo diríamos? De mostrarse o de quererse dar allá al hombre, o entregarse, no. Era una señal de sumisión. Al dormir a los pies le estaba diciendo, yo me someto a ti. Ahora, mis amados, Booz es una figura de un redentor. Y una de las cosas que podía hacer un redentor era comprar un esclavo y lo pagaba por su deuda y lo hacía libre. Pero un redentor también podía casarse con la viuda y darle una descendencia, pero tenía que ser familiar del difunto. Había una ley de levirato. ¿Qué decía esta ley del levirato? Si había un matrimonio y el hombre moría
y la mujer que quedaba sin hijos, el hermano debía tomar a la mujer como esposa, a darle hijos. ¿Para qué? Para que la herencia no se perdiera, para que la tierra no se perdiera. Pero mis amados, en el caso de Ruth podemos ver el ejemplo. Ruth capítulo 4. Había un pariente que era más cercano que vos. Y va a vos y le dice: mira, aquí volvió Noemí, y Noemí quiere vender su tierra. No sé si tú quieres comprarla y hacer el nombre de nuestro pariente que murió. Y el hombre dijo: claro, negocio, listo. Pero además tiene que casarte con la viuda. Dijo: hasta ahí, no más. Qué chicharrón. Tengo dos y ya no aguanto más. O tengo una y ya no la aguanto más. Pero ahí la razón que dice la palabra, les dice, es que no lo haré por temor a que pierda mi heredad. Es decir, él sabía que si tenía otra mujer tenía que partir la tierra, que si tenía un hijo con ella tenía que partir la herencia. Entonces dijo: no, yo dejo así. Pero era un mandato, era una ley de Dios. Por eso Booz, que es símbolo de Jesucristo, ¿cierto? Él nos revela a Jesucristo como Redentor. Dijo: yo sí lo haré. Tomaré esa viuda y no solamente le haré descendencia, sino que le daré de mi parte. La entraré en mi casa y en mi heredad. Ahora, mis amados, Noemí, al ser mujer judía, no conocía las leyes, Ruth, al no ser judía, no conocía las leyes del pueblo de Dios. ¿Sí? Ruth era moabita, no conocía, no las entendía, pero fue obediente. ¿Fue obediente a qué? A seguir las instrucciones de Noemí. Ella puede decir: me dice bañarme, pero es que a mí no me gusta bañarme. Los baños son el sábado y hoy estamos a lunes. No, ¿cierto? No tengo perfume. O no quiero ir allá, no, estoy muy cansada. O no quiero acostarme a los pies de un anciano. Ella, una persona mayor, es una persona adulta. No quiero saber nada. Pero ella entendió que el lugar de su obediencia iba a ser el lugar de su bendición. Y es algo que tú tienes que tener muy bien en claro. El lugar de tu obediencia es el lugar de tu bendición. Mis amados, a veces las cosas que tú haces no prosperan, no porque no sea de Dios, sino porque lo queremos hacer en cualquier lado, en cualquier lugar, donde se nos ocurra. Por eso, mis amados, Ruth entendió que el lugar donde Dios la colocaba, el lugar de su obediencia, iba a ser el lugar de su bendición. Por eso, la obediencia de Ruth fue total, inmediata y con la actitud correcta. Ahora, ella le dijo: mira, suegra, cada punto lo voy a obedecer. ¿Cuáles fueron los 5 órdenes que le dio? Diga conmigo: báñate, ponte el mejor vestido, perfúmate, ¿cierto? Espera, no se adelante, mire dónde se acuesta y luego acuéstate a sus pies. 5 órdenes. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la obediencia parcial es desobediencia. Y la obediencia parcial siempre trae consecuencias totales. Siempre trae problemas totales. La obediencia parcial es desobediencia. Y esa desobediencia va a traer problemas totales, consecuencias totales. Mira lo que dice Ruth 3, verso 6, dice: y bajó al lugar donde se limpia el trigo e hizo todo lo que su suegra había mandado. Eso es clave. Ahora, mis amados, ¿cuándo lo hizo? Lo hizo de manera inmediata. ¿Cómo lo hizo? Tal y como se lo mandaron. ¿Por qué lo hizo? Porque obedecía, porque creía, porque era una mujer temerosa de Dios y era excelente. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros?
que muchas veces nosotros queremos entender las cosas para obedecer. A ver, muchas veces nosotros queremos entender las cosas para obedecer. Señor, es que muéstrame. O a veces le decimos, ¿cómo es que queremos que Dios haga el milagro? Señor, tengo problemas económicos, entonces te pido que hagas esto y esto y esto. Y la otra semana que viene esta persona, entonces yo le digo y ella me va a ayudar. Entonces le inventamos toda una película a Dios y queremos que Dios haga lo que nosotros estamos pensando, y así no funciona. Nuestra obediencia a Dios tiene que ser total. No podemos entender para obedecer. Ahora, muchas veces tenemos que obedecer para entender. Después de que obedecemos, dice, ahora entiendo, ahora comprendo por qué Dios me dijo esto. Ahora, cuando se casó Booz con Ruth, dijo, Ruth dijo, funcionó todo lo que me dijo mi suegra. Ella tenía razón, todo lo que me dijo se cumplió. Ahora, Ruth obedeció. Lo hizo con la actitud correcta, sin murmuraciones ni queja. Para Dios es tan importante lo que haces y cómo lo haces y con qué actitud lo haces. Si vas a servir a Dios, si vas a obedecer a Dios, debe ser con la actitud correcta, con una actitud buena, diferente de lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que te está motivando a obedecer? ¿La ambición personal? ¿O un título? ¿O simplemente el deseo de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso dice la palabra que todo lo que hagáis, hagámoslo como de corazón, como para Dios y no para los hombres. ¿Por qué? Recuerda, alguien te está viendo. Hay un cazatalentos que está mirando cómo actúas, lo que estás haciendo, y Dios va a utilizar ese canal, esa persona, para bendecirte. Por eso, mis amados, la Reina Valera habla de justo y dice la palabra, dile al justo que le irá bien, ¿cierto? La dona de la semana pasada, ¿qué decía? ¿Determinarás una cosa? No, perdón. Salmo 5:12. Porque tú bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Cierto? Pero mis amados, nosotros no entendemos bien, y hoy vas a ser liberado en tu mente. Porque cuando la palabra habla de justo, habla de una persona que obedece, un obediente. Dile al obediente que le irá bien. Al obediente le va bien. Aún los impíos que son obedientes, les va bien. Cuanto más los hijos de Dios, cuando obedecemos a Dios y a su palabra. Dígale al obediente que le irá bien, que comerá el fruto de sus manos, ¿cierto? Y tú bendecirás al obediente, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ahora, mis amados, ¿y obedecer qué? ¿Obedecer qué? Pues los mandamientos, las leyes que Dios colocó en nuestra palabra. Hay 7 principios que todos los cristianos debiéramos tenerlo para obedecer. Primero, ¿cuál es? Orar. Dios te pide que ores, queriendo, no queriendo, lloviendo, no lloviendo. Levántate y ora. Segundo, leer y meditar en la palabra. Dios quiere que leas y medites la palabra todos los días, porque es el pan diario. Tercero, Dios quiere que ayunes. El ayuno es un acto de adoración. Mis amados, 4, ofrendar. Dios quiere que ofrendemos. Diezmar, congregarse y testificar, compartir a otros del Evangelio. En abril vamos a empezar un tema bien especial,
cómo compartir a otros. Porque nosotros amamos a Dios. Nosotros hemos sentido el gozo de Dios, de la salvación, pero a veces no sabemos cómo llegarle a otro. Por eso vamos a estudiar, vamos a mirar conforme la palabra cómo testificar con audacia, con sagacidad, llegar al corazón de la persona y que la persona entienda quién es el Señor.